Se me ha invitado a pensar el proceso de construcción de paz en México y en particular a detenerme en el rol que ha jugado la Comisión de la Verdad. A diferencia de otros países de América Latina y el Caribe, salta el hecho de que en México la primera Comisión de la Verdad surge muy tardíamente en 2018. Cabe entonces preguntarse en qué coyuntura surge, a qué intereses responde, a qué luchas responde, por qué antes no se había creado una, qué potencialidades o límites tiene. He dividido mi intervención en tres partes. En la primera parte, quisiera, antes de responder estas preguntas, hablar sobre cómo llegamos a convertirnos en un México del horror, de la muerte y de la violencia. Hasta la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en abril de 2019, cuando realizó una visita de trabajo en nuestro país, afirmaba que, y cito textual, México tiene cifras de muerte violentas propias de un país en guerra. 252.538 muertes violentas desde 2006. Somos un país cruzado por muchas guerras, no solo por una. Guerras que se empalman, guerras de ayer y hoy. Voy esquemáticamente a mencionar solo 5 formas que toman esas guerras. Por desgracia, ellas, por razones sistémicas, históricas y estructurales, no son exclusivas de México, pero toman una forma particular en este Estado-nación constituido desde hace más de 2 siglos como tal. Primero, me refiero a la guerra contra las mujeres y las diversidades sexuales. Las cifras del feminicidio hablan por sí solas. 11 mujeres por día asesinadas. De manera paralela, hay que mencionar los crímenes de odio, los crímenes homofóbicos, en donde México ocupa el segundo lugar después de Brasil. La segunda guerra a la que me quiero referir es la guerra contra los pueblos originarios. Guerra que se expresa, por ejemplo, en múltiples formas de violaciones y violencias, tales como amenazas, acosos, asesinatos, desapariciones, torturas, encarcelamientos a líderes y lideresas, a defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio, así como a radialistas y comunicadores y comunicadoras comunitarias y a periodistas en general. Para muestra, un botón. De acuerdo a la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México, nuestro país entre 2012 y 2014 ocupó el segundo lugar después de Guatemala en agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos y contra periodistas. Global Witness señaló que en México, en 2020, aumentó 67% el asesinato de defensores ambientalistas respecto a 2019. De hecho, Colombia y México son los 2 países con las más altas tasas de asesinatos a líderes y lideresas ambientalistas. Y de ellos, 1/3 eran indígenas defendiendo sus territorios y sus bienes comunes. A la tercera guerra a la que me quiero referir es la guerra contra el narco. Esta fue lanzada desde 2006 por el entonces presidente de derecha, Felipe Calderón. Se trató de una estrategia lanzada luego de que Calderón llegara al poder, deslegitimado por unas elecciones presidenciales altamente cuestionadas. Esta estrategia, la estrategia de la guerra contra el narco, vio al narcotráfico como un problema de seguridad al que enfrentó militarizando el país y por medios policíacos construidos de la mano de la política de seguridad de Estados Unidos de Norteamérica. A 16 años de ese 2006, vemos los efectos de una política que no solo fue equivocada, sino letal. 300,000 personas asesinadas en México entre 2006 y 2020. Según las cifras del mismo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del actual gobierno, entre 2006 y 2021 hay más de 82,000 personas desaparecidas. Y entre 2006 y 2020 hay más de 80,517 denuncias de personas desaparecidas aún no localizadas, así como 408 fosas clandestinas encontradas en 2019 y en 2020 559 fosas clandestinas reportadas por la Comisión Nacional de Búsqueda. El horror del horror. Ahora bien, la cuarta modalidad de guerra que quiero señalar es la guerra sucia, acontecida desde finales de los 60 hasta finales de los 80 del siglo XX. Esta se desarrolló en el marco de la Guerra Fría. Se trató
de estrategias de Estado de represión militar y policíaca contra personas, movimientos y luchas que se oponían al partido de Estado llamado Partido Revolucionario Institucional, PRI, cuyos orígenes se remiten a 1929, año en que se fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, su precursor. El PRI se mantuvo en el poder presidencial hasta el año 2000, en que vía elecciones un partido de derecha ganó la presidencia, dándose la alternancia en el poder del PRI al Partido Acción Nacional, PAN. La guerra sucia está aún viva en la memoria colectiva del agravio de muchos mexicanos, ya que los crímenes de Estado cometidos entonces no han sido juzgados ni castigados. En el año 2000, al llegar a la presidencia el PAN, se creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos del Pasado, FEMOS por sus siglas. Esta avanzó algo en el conocimiento de los hechos históricos, pero no llegó a fincar responsabilidades legales a los responsables intelectuales de dichas represiones, desapariciones y violaciones de los derechos humanos. Ahora bien, en esta segunda parte, a las 4 modalidades de guerra en México que ya he mencionado, quiero agregar una quinta: la guerra prolongada de desgaste que aún desangra al estado sureño de Chiapas. Esta ha sido la respuesta que dio el Estado mexicano desde 1994 al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, quien le declaró la guerra al Ejecutivo y a su Ejército Federal. Como saben, el EZLN es un ejército sui generis, ya que se trata de un movimiento político-militar formado por bases y líderes y lideresas, campesinos y campesinas indígenas, y un puñado de universitarios quienes se mantuvieron en la clandestinidad desde los años 70 del siglo XX, en lo que entonces se llamó las Fuerzas de Liberación Nacional. Su salida de la clandestinidad se hizo el 1 de enero de 1994, justo el día en que iba a entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio del Norte, firmado entre México, Canadá y Estados Unidos. El EZLN insurge con base al artículo 39 constitucional, que decreta el inalienable derecho del pueblo de México de alterar o modificar la forma de su gobierno. El EZ, en su primera declaración de la Selva Lacandona, convocó al pueblo de México a parar lo que nombró, y cito textual, una guerra genocida no reconocida contra los pueblos de México. En esta misma declaración invitó al pueblo de México a luchar por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Demandas todas ellas que calaron bien hondo en el sentir de la sociedad civil mexicana, con la cual desde el sismo de 1985 había mostrado ya su capacidad organizativa a pesar de los 70 años de partido de Estado. Podría hablar por horas sobre los aportes que ha hecho el movimiento zapatista a México y a las luchas altermundistas del planeta Tierra, pero solo mencionaré brevemente algunos de sus aportes al proceso de paz post-94, a la justicia y a la democracia mexicana. En ese 1994, la sociedad civil mexicana consideró legítimas las demandas del movimiento zapatista, pero a la vez se pronunció con un no rotundo a la guerra. Esto impactó, por supuesto, tanto al EZ como al gobierno mexicano. Este último, el 12 de enero de 1994, declaró el cese unilateralmente al fuego. Esta declaración era parte de un doble juego, en donde por un lado el gobierno mexicano aceptaba arrancar los diálogos por la paz y por otro lanzaba en Chiapas una cruenta guerra contrainsurgente contra el EZ, sus simpatizantes y sus aliados. A lo largo de estos 28 años, dicha estrategia del Estado mexicano ha estado activa, aunque ha asumido diferentes modalidades. Pero en todas ellas ha buscado la destrucción del movimiento zapatista y el control poblacional y territorial de lo que se dio en llamar la zona de conflicto. Para ello, los diferentes gobiernos en turno han implementado patrullajes, instalación de cuarteles, campamentos, retenes policíacos y militares, así como la formación de fuerzas paramilitares, a las que el gobierno les llama civiles armados, pero sobre todo ha implementado programas y políticas sociales
de corte contrainsurgente que dividen y cooptan a los miembros de comunidades y organizaciones, así como campañas mediáticas que actúan a nivel psicoemocional y de la orgánica comunitaria. Frente a todo ello, ¿qué hizo el movimiento zapatista? ¿Te puso las armas? ¿Las activó? No, las dejó ahí como referente simbólico, pero más allá de los primeros días de combate, no las ha vuelto a accionar, sino que después de preguntar a sus bases y a la sociedad civil mexicana, caminó hacia convertirse en una fuerza política nacional y también una fuerza política internacional. Como fuerza política nacional, ha impulsado la otra política, la política del abajo y a la izquierda, donde el objetivo no es la toma del poder, sino la autoorganización de la gente en sus modos, tiempos y geografías para enfrentar lo que dieron en llamar los zapatistas la hidra capitalista y lo que ya en 2017 las mujeres zapatistas llamaron el sistema capitalista machista y patriarcal. El movimiento zapatista desde 1997 nombró y describió a detalle cómo operaba una nueva forma de guerra planetaria a la que le dieron el nombre de Cuarta Guerra Mundial, la guerra contra la humanidad, producto, afirmaban desde entonces, de la globalización neoliberal. Ahora bien, los aportes del zapatismo a la justicia y democracia mexicana son muchos, pero baste recordar que los acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996 pusieron al centro de la discusión nacional los derechos indígenas y en particular la autonomía indígena. El EZ y el gobierno acordaron impulsar reformas constitucionales de fondo, pero ni el Ejecutivo, ni los partidos políticos, ni los congresos, ni la sociedad civil lograron su cumplimiento. Fue en el año 2001, luego de la Marcha del Color de la Tierra, impulsada por el mismo EZ y sostenida por una sociedad civil sensible a sus demandas, cuando en ese momento se daba la alternancia del poder del PRI al PAN, que el gobernante entrante, el presidente entrante, logró hacer avanzar los acuerdos de San Andrés en el marco de lo que se llamó la Reforma Constitucional de 2001. En ella, el anhelo de autonomía indígena fue acotado a lo local y el espíritu de los acuerdos de San Andrés traicionado. Ante ello, en su territorio, los y las zapatistas forjaron, reforzaron un complejo sistema autonómico de facto y sin permiso, mismo que ha servido de inspiración a muchas otras luchas campesinas e indígenas de México, aglutinadas sobre todo en el Congreso Nacional Indígena, fundado en 1996 al Faro Zapatista. La autonomía zapatista también ha inspirado a activistas que dieron forma, sobre todo desde 1999, al llamado movimiento altermundista o alterglobalización de alcance planetario. En esta tercera parte quiero señalar que fue hasta 2018 que se decretó la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, por sus siglas COBAJ. La segunda Comisión de la Verdad se decretó en octubre de 2021, hace solo 5 meses, y se llama, y cito el nombre completo, Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990. No tuvimos en México comisiones de la verdad antes de 2018, pues sabemos que las comisiones de la verdad son órganos ordenados por los gobiernos. Por lo tanto, el haber tenido en México por más de 60 años en el poder un partido de Estado, el PRI, fue imposible que este fuera a la vez juez y parte, ya que el Estado, el gobierno y sus fuerzas policíacas, militares y paramilitares eran los directamente señalados como responsables de múltiples violaciones de derechos humanos. Menciono un ejemplo, el caso de la matanza del 2 de octubre del 68. En ella, manifestantes estudiantiles fueron atacados por miembros del ejército mexicano y del grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia. Menciono otro caso, el halconazo o matanza del jueves de Corpus, acaecida el 10 de junio de 1971, en la que se reprimieron y asesinaron estudiantes por parte del grupo paramilitar llamado Los Halcones, al servicio del Estado mexicano. Tanto un caso como otro eran jóvenes estudiantes, parte del movimiento estudiantil mexicano, que reclamaban al partido hegemónico
mayor apertura democrática y mayor democratización en la educación pública. Ahora bien, las comisiones de la verdad decretadas entre 2018 y la otra en 2021 se dan bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, un presidente que es líder de un movimiento vuelto partido. Se llama el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, un partido de izquierda institucional votado en las urnas por 30 millones de mexicanos, obteniendo en las urnas el 53.19% de los votos. Dentro de sus 6 promesas centrales de campaña, Andrés Manuel tenía la de desterrar la corrupción y la impunidad, así como la impronta de primero los pobres. Es por ello que al llegar al poder en 2018, su primer decreto presidencial fue exactamente la creación de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, COBAJ. Con ello, pretendía dar respuesta inmediata a una demanda abrazada por la sociedad civil mexicana ante un acto de violación, corrupción e injusticia cometida bajo el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. 43 estudiantes de una normal rural ubicada en uno de los estados más pobres del sur de México, Guerrero, fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 a manos de fuerzas policíacas militares y narcotraficantes. Hasta hoy, marzo del 2022, los aparatos de justicia mexicana no han esclarecido el caso. Por el contrario, el gobierno en turno investigó y cerró el caso con lo que llamó la verdad histórica, misma que ha sido descalificada no solo por los padres de familia de los desaparecidos, sino por los informes de los investigadores o de las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, GIEI, un grupo que tuvo que formarse para coadyuvar a la investigación. El 16 de noviembre de 2021, en el marco de la primera visita a México del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, el presidente de la COBAJ, de esta Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en caso de Ayotzinapa, informó de las acciones que se han realizado. Hizo énfasis en los ejes de trabajo en los que se ha avanzado y los cito tal cual. Mencionó el acopio de información, la ruptura de pactos de silencio, el acompañamiento en acciones de búsqueda de campo, así como la elaboración con la unidad especial de la Fiscalía General de la República que atiende el caso. Los familiares de los 43 desaparecidos, si bien reconocieron que ha habido algunos avances, enfatizaron que estos han sido insuficientes. Por el contrario, señalaron retos, obstáculos y limitaciones que tiene la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, se refirieron a que no se han integrado carpetas de investigación contra varios actores que son responsables de los hechos y a que no se ha tocado a fondo el papel que jugó el ejército mexicano. Un aspecto nada menor en el gobierno actual que ha ensanchado, o más bien un aspecto nada menor para el gobierno actual que ha ensanchado el poder de los militares dentro de su política desarrollista nacionalista. Quiero cerrar toda esta intervención con una última idea. La importancia y centralidad que tienen en México las formas autoorganizativas de los diferentes actores y actoras que exigen justicia y verdad. Ahí está, por ejemplo, el Comité Eureka, fundado en 1977 como organización de madres y familiares de miembros de movimientos políticos, armados y sociales, quienes fueron perseguidos, detenidos y desaparecidos de manera ilegal en tiempos de la Guerra Sucia. Ahí están los familiares y sobrevivientes de los masacrados, las masacradas en Acteal en diciembre de 1997 en plena guerra contrainsurgente en Chiapas. Ahí está el activismo de las madres de víctimas de desaparecidos y feminicidio en Ciudad Juárez, o las miles de personas que en diferentes estados del país buscan ellas mismas con pico y pala los cuerpos o los restos de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra contra el narco y en esta no nombrada como guerra, pero que seguimos viviendo. Pero también ahí están las juntas de buen gobierno zapatistas que imparten justicia para todas y todas las que lo soliciten. O la policía comunitaria de Cherán, que tomó en sus manos la defensa de su territorio ante un Estado que era y sigue siendo
incapaz de asegurarle a sus ciudadanos las garantías individuales que le otorgan la Constitución y las leyes y los convenios internacionales.